todo lo que tiene el mundo del lunfardo, a cargo siempre de Claudio Martínez, integrantes de la Academia Porteña del Lunfardo, y en el caso de hoy con un personaje vital en la cultura argentina, don Alberto Vacarezza. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Qué ¿Cómo figura la de estás vos? este hombre, ¿eh? Bien, bien, acá estamos, che, qué figura, ¿eh? La verdad que lo que tiene también, ¿no? Y siempre celebramos estas columnas que llevas adelante, ¿no? Como permite también acercar e indagar y tener, ¿no? Personajes de la dimensión, personalidades de la dimensión de Vacarezza. Sí, verdaderamente sí. Es una figura muy particular en la medida en que conglomera un montón de facetas culturales, podemos decir, que tienen que ver no solamente con la letrística del tango, que como sabemos se va a desarrollar con más fuerza a partir de que se desenvuelve el tango canción, sino también con el teatro, ¿no? Fundamentalmente con el sainete. Un poquito de eso me gustaría hablar hoy, de Vacarezza como una figura que conglomera estas dos líneas, ¿no? Bien, y un hombre que se hizo fuerte también porque precisamente fue cuestionado, ¿no? Por llevar el lenguaje, los giros, el universo sonoro del pueblo al escenario. Sí, terriblemente cuestionado, pero ahora te voy a contar un par de cosas de esas. Vamos nomás. Eh, Vacarezza va a nacer en 1886 en Almagro, que es el barrio también donde va a morir, en un momento muy convulsivo, ¿no?, de la demografía bonaerense. Eh, no quiero dejar de señalar que nuestro país tiene esta particularidad de que la Constitución de 1853 abre paso a la inmigración irrestricta, ¿no? Por lo que ya para 1886, que cuando nace Vacarezza, había ya una convivencia importante de lenguas y costumbres, ¿no? Provenientes de los diferentes eh, conglomerados inmigratorios. Por lo tanto, no solamente la convivencia y el contacto era inevitable, sino también algunas fricciones propias de estos cambios, ¿no? Entonces, Vacarezza va a crecer en este escenario, pero a diferencia de otros autores de la época que van a observar esto un poco desde el balcón, como quien dice, Vacarezza lo va a ver bien de cerca. Va a obtener el título de maestro normal. Esto es algo que no se sabe, ¿no? En general, pero Vacarezza obtuvo el título de maestro normal muy joven, pero no llegó a ejercer, ¿no? No se dedicó a la docencia. Porque muy, muy pronto se inclina hacia el arte, fundamentalmente al teatro. Y como él ha señalado muchas veces en diversas entrevistas, esta vocación teatral le llega sobre todo porque encuentra en el teatro la posibilidad de plasmar lo que observa, ¿no? Vacarezza es un gran observador de la vida urbana, como muchos de sus contemporáneos, ¿no? Pero el principal vehículo que va a encontrar es el teatro. Va a ser enormemente amigo de Armando Discépolo, ¿no? El hermano mayor y mentor de Enrique, pero a diferencia de Armando, que en el teatro cultiva un estilo más sombrío y reflexivo, que después va a dar en lo que se denominó el grotesco criollo, Vacarezza optó por una mirada un poco más festiva, ¿no? Pero no por esto exenta de crítica. En este sentido escribió más de 200 obras, un autor extremadamente prolífico, ¿no? Hay que tener en cuenta que se consagra muy joven, muy joven. Se consagra ya en 1910, con una obra cuyo título ya nos da un poco a entender el tono, ¿no? y el uso explícito del lunfardo. La obra se titula Los Excruyantes, que obviamente ya incorpora el lunfardo en el sainete, pero bueno, como sabemos, también la gran obra de Vacarezza, con la que llega un éxito indiscutible, va a llegar bastante después, pese a que ya era un autor con su propio lugar en la escena teatral. Llega en 1929 con la famosa
el Conventillo de la Paloma, ¿no? Que superó las 1000 funciones. Y acá sí quiero rescatar esto que decías vos, Hernán, que a principios del siglo XX e incluso a finales del XIX hay un encontronazo interesante entre, por un lado, lo que pasa en el teatro y también un poco lo que pasa en la música, no con el tango, pero lo que pasa en la cultura realmente, en la recepción de las cosas, en el público, quiero decir, ¿no? Y lo que dicen muchos diarios, muchos periódicos que se ocupaban de reseñar estas cosas. Entonces, por un lado uno tenía autores como Martín Coronado o Bacareza, que eran de enorme éxito popular, pero que sin embargo los diarios no dejaban de criticar, justamente por considerar que al acercarse un poco, no solo al modo de expresión, sino a las costumbres y al estilo de vida del público al cual estaban destinados, estaban haciendo un arte de poco valor, ¿no? Entonces, bueno, si uno mira un poco esas fuentes y se deja llevar por los diarios, sobre todo los diarios de élite de la época, lo que va a encontrar es que Bacareza era un autor menor, pero bueno, más de 1000 funciones ya hablan por sí solas, ¿no? También uno imagina, ¿no? En ese círculo recoleto también del poder, lo que molestaba era que precisamente apuntaba Bacareza a todas esas grandes legiones de argentinas y de argentinos que se incorporaban a la lectura, ¿no? Todavía estaba palo a palo, ¿no? La pelea con el analfabetismo y semianalfabetismo. Sí, sí, claro. Cuando Bacareza crece, en la década del 80 y el 90 del siglo XIX, eso está en desarrollo, pero claro, ya a principios del siglo XX, ya no, esas clases populares que ya empiezan a hacer también clases lectoras, están para que les estén diciendo, para que les estén leyendo en voz alta, como quien dice, ¿no? Claro, hijo de la Eso es 1420 eran. exactamente, exactamente. Hijos de la 1420, que son ya de lectores autónomos, ¿no? Entonces ya no es el mismo público. Es un público que ya tiene otras herramientas porque se han democratizado. Pero pese a esto, muchos todavía, sobre todo quienes escribían y seguían escribiendo en los medios que todavía se consideraban dueños de la difusión de la cultura, un poco se veían amenazados por esto, porque ya no era tan fácil marcar la pauta de lo que había que ir a ver, de lo que había que consumir, porque bueno, obviamente cuando se tienen más recursos, se tienen más criterios, ¿no? Entonces este público no solamente lo iba a ver a Bacareza, también lo leía, ¿no? Le gustaba leer los reportajes de Bacareza en revistas como Mundo Argentino, o Caras y Caretas. Indiscutiblemente también Bacareza forma parte de es una de las figuras, ¿no? De las figuras más destacables que forman parte de esta emergencia de un público nuevo. Pero no quiero cerrar sin hacer una mención explícita a la cuestión de Bacareza y el tango, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, te escuchamos. En paralelo a todo esto que estábamos hablando, Hernán, de Bacareza y el teatro, que es muy significativo, sabemos que también quedó muy, muy vinculado al tango, fundamentalmente como letrista. No fue letrista solamente de tango canción, sino de otras formas musicales regionales, pero para detenernos solamente en eso, uno puede recordar algunos tangos famosos como pueden ser La Copa del Olvido, Araca Corazón o Viejo Smoking, que son tangos sobre todo de la década del 20 y algunos del 30, muchos de ellos musicalizados por Enrique Delfino y Juan de Dios Filiberto. Pero hay otra cosa muy interesante acá, que tiene que ver con el cruce entre sainete y tango, ¿no? Esto no es nuevo de ningún modo en el siglo XX. Es decir, y esto es algo que quizás le podemos dedicar alguna columnita, porque para mí es un tema muy interesante, porque ya a finales de 1880 hay tangos en el teatro de revista porteño, ¿no? Es decir, la relación entre teatro y tango no es nueva,
pero indiscutiblemente Vacarezza colabora muchísimo en la difusión y la popularización del tango, incluyendo tangos de su propia autoría en sus propias obras, ¿no? No olvidemos también que en toda esta tarea él va a llegar a ser presidente de Argentores también, de donde va a difundir enormemente los derechos vinculados con la propiedad, entre otras cosas. Y quisiera cerrar con una lectura muy cortita de una estrofita de uno de los tangos que a mí me gustan más de Vacarezza. Es un tango muy cinematográfico de 1924, con música de Delfino justamente, que se llama Talán Talán. Digo que es muy cinematográfico porque es un tango que está narrado desde la perspectiva del tranvía que atraviesa la calle Tucumán y va contando todo lo que se ve, ¿no? Simplemente para acercarle al público justamente esta mirada o tan observadora de Vacarezza, que en este caso plasma explícitamente en Talán Talán. Si te parece, hacemos esa pequeña lectura, Hernán, y cerramos. Adelante nomás, te escuchamos, Claudio. Dice entonces: Talán, 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 pasa el tranvía por Tucumán. Prensa, Nación y Argentina, gritan los pibes de esquina a esquina. Ranque Manana, Torano Epera, ya viene el Tano por la vedera. Detrás del puerto se asoma el día, ya van los pobres a trabajar, y a casa vuelven los calaveras y milongueras a descansar. Ahí tenemos de todo, ¿no, Hernán? Un collage impresionante. Impresionante. Desde el Canillita, los diferentes diarios, tenemos la inmigración, el puerto, y no solamente los trabajadores, sino los que van a trabajar, sino los que vuelven, ¿no? Los calaveras que vuelven. Y así sigue, ¿no? Es un tango extraordinario, ¿no? Pero esto es Vacarezza también, ¿no? Esta mirada donde todos tienen su lugar, porque todos forman parte de ese gran, como decís vos muy bien, ese gran collage que era Buenos Aires en 1920 y pico. Claudio, el abrazo de siempre, un lujo, hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, Hernán. Un abrazo grande para vos y para todos los que nos escuchan. Claudio Martínez de la Academia Porteña del Lunfardo, y de la obra de Vacarezza nos vamos a quedar con Araca Corazón de Delfino y precisamente don Alberto Vacarezza. Esto pertenece a voz y guitarra de Brian Chambuleiro y este registro está hecho en un bar de Rosario, es del 2008. La guitarra, la voz de Brian y el poder de la pluma y del espíritu de Vacarezza recién descripto, como siempre, ¿no? En forma fenomenal por Claudio Martínez. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Araca corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallola por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con sus donaires por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrarla le dijo el pobre punga: volve otra vez, te pido por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Pasó una sombra, se oyó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar al punga esta canción. Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse el loco. Araca
corazón, cállate un poco. Tangos de la orilla y del centro. Metatango. Y ya nos vamos a ir despidiendo con los ganadores de los premios Tango Siglo XXI. Agradecemos a quienes fueron parte de esta propuesta aquí por el Multimedio Público Provincial. Mauricio Burgos en los controles de radio, el equipo de televisión a través de Orly Enriquete. Eli Martín, que está ahí descubriendo personajes afines a este equipo. Luis Randone, Nicolás Tecles, Pato Álvarez, Marcelo Carbó, quien les habla, Hernán Astudillo. Premios Tango Siglo XXI, decíamos. Había ganado Lidia Bordi y Daniel Godfrey por Cantor Cantora, por Costero Criollo de Noelia Cincunas y Milagros Caliba, disco grupo de cámara instrumental, en disco solista instrumental Unión y Perseverancia también para Noelia Cincunas en este caso, doble premio para Noé, Tango Criollo, Chafalonía y Piraña. No fue Noelia porque estaba en España con ICA en la gira, porque es parte del trío Inestable que acompaña a Hernán Cucuza a Castielo. Estuvo en España, ahí siempre reconocemos a ICA, este gran pibe del trap que tiene ese cuadro tanguero donde aparece Cucu y el trío Inestable, del cual forma parte Noelia Cincunas, estuvieron ahí por las Europas. Tango Milonguero, Darío Anticrisis ganó de Tango Bardo, Tango Nuevas Tendencias, Noche Random de Astillero, Tango Fusión, Gardel de Hernán Jacinto Trío, Electrotango a Narcolonga en Vivo de Narcotango, EP Obras Originales Tango Trópicas de Gise Magri y el EP Obras Clásicas y Versiones L'Art del Tango Volumen 1, Olaya, Elvio Olaya, Alejandro Gullotti y Pablo Gignoli. Esto hecho en Barcelona, ahí en el encuentro de estos tres músicos argentinos. También se reconoció al maestro Víctor Lavallén, que es el padrino ahí grande. El maestro estuvo ahí un lujo siempre verlo y escucharlo, dándole manija a todo lo que se viene del tango, ¿no? Permanentemente trabajando para el presente y el futuro del tango. Celebramos a Víctor Lavallén. También fue Mariana Docampo, que es escritora, bailarina, trabaja mucho la temática queer y de género y todo lo que se está incorporando al concepto de milonga y tango danza. Ahí el Centro Educativo de Tango de Buenos Aires, el CETBA, tuvieron el reconocimiento correspondiente. Nos vamos a despedir con también ganador, fue el Ramiro Boero, y la orquesta, la formación que acompaña a Ramiro, y el disco Orquesta Instrumental Neotípico. Pasaron los premios Tango Siglo XXI. Verdadero éxito, felicitaciones a toda la organización de esta primera entrega. Ya nos estamos preparando para la segunda. De Neotípico, Ramiro Boero, orquesta Bocha de Tango del mismo Boero. Pugliese. Abrazo de tango para todas y todos.